Vamos a iniciar pues con nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada de hoy y recordarles que desde la vigencia de la Constitución en el año 2008, el debate sobre la garantía de los derechos de las mujeres y las acciones para enfrentar la violencia de género se ha masificado en el país. Aunque Ecuador exhibe cifras interesantes sobre el cumplimiento de derechos, la visibilización de esta problemática refleja que el maltrato a la mujer, por ejemplo, en cualquiera de sus manifestaciones, sigue siendo una suerte de lacra social. Ese es el tema de nuestra entrevista de hoy. María Ángel Muñoz, abogada con un posgrado en Seguridad Ciudadana, cursando una maestría de Derecho Internacional Económico, ex vocal del Tribunal Electoral de la SUAY, asambleísta por Azuay, integrante de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Asambleísta Muñoz, bienvenida a la televisión legislativa. Belkis, buenas noches. Fabricio, muchas gracias por la invitación. Los avances, asambleísta, en materia de erradicación de la violencia de género, al menos en nuestro país, son significativos. Ha habido avances importantes en cuanto a política pública, en el ámbito legislativo, lo pudimos escuchar durante esta jornada en la exposición que hacían las diferentes comisiones legislativas, aunque se ha dicho que todavía hay deudas pendientes. Un balance general para iniciar. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que a partir de la Constitución del 2008 y al reconocer el derecho de tener una vida libre de violencia, pero además una vida garantizada con derechos que tienen que ser desarrollados en la normativa vigente, pues evidentemente la Asamblea Nacional ha cumplido un importante papel en desarrollar una normativa con un eje transversal, con el enfoque de género, garantizando derechos de las mujeres, pero a su vez erradicando la violencia que estaba bajo un modelo patriarcal, inclusive dentro de las mismas normativas. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos una grata sorpresa y una grata experiencia, porque cada una de las comisiones legislativas pudo informar cuáles son los avances legislativos que en materia de derechos de mujeres y además de la erradicación de la violencia de género se ha podido aprobar hasta el día de hoy. En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a la cual yo me pertenezco, pues evidentemente el Código Orgánico Integral Penal significa un avance no solamente en la tipificación de nuevos tipos penales como el femicidio, como los delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, sino que adicionalmente establece mecanismos, por ejemplo, un procedimiento expedito para las contravenciones de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, establece medidas de protección como la boleta de auxilio, como la orden de salida del agresor de la vivienda, como la prohibición de la agresor para acercarse a la víctima o a sus parientes o allegados, y un sinnúmero de medidas de protección que van efectivamente a prevenir la violencia contra las mujeres. Pero otro de los mecanismos que sin duda alguna es un avance sustancial en materia penal es la reparación integral. Esta no solamente dirigida a las mujeres que son víctimas de violencia, sino en general a todas las personas que son víctimas de uno u otro delito. Reparación integral que significa no necesariamente la sanción penal que por cada tipo o la persona que comete el delito debe ser sometida, sino que va con medidas simbólicas de reparación de los derechos. ¿Qué tipo de medidas simbólicas, por ejemplo, se aplicarían para el caso que nos ocupa? Para casos de violencia contra la mujer, femicidio, violencia intrafamiliar, etcétera. Bueno, efectivamente, hay diferentes formas de reparar integralmente los derechos. Por ejemplo, las disculpas públicas, las indemnizaciones por daños materiales o inmateriales. De igual forma, establecer una rehabilitación psicológica. Sobre la víctima. Sobre la víctima, no solamente una rehabilitación en la persona que ha sido procesada y condenada, sino también sobre la víctima. Entonces, todo este proceso, sin duda alguna, trae nuevos retos para el sistema de justicia y para las instituciones, como por ejemplo el mismo Ministerio de Justicia, que ha encaminado a nivel nacional un Plan Nacional de Erradicación de Violencia, que conjuntamente con otras funciones del Estado, entre ellas la legislativa, está creando una mesa de coordinación en cada una de las provincias. Por ejemplo, hace pocas semanas constituimos la Mesa
provincial del Plan Nacional de Erradicación de Violencia en el Azuay, donde está el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Asamblea, pero también están convocados los gobiernos autónomos descentralizados, también están convocadas las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Entonces ahí se va a territorializar el Plan Nacional, pero además se va a vigilar casos emblemáticos para que no queden en la impunidad, porque muchas veces podemos aprobar maravillosas leyes que no se pueden estar llevando a efecto y no se pueden estar aplicando como es debido. Por esa razón hay que hacer el seguimiento y la fiscalización seria, sensata, transparente, para que evidentemente podamos luchar de manera frontal contra la violencia. Y allí en lo que tiene que ver con este plan asambleísta, si me permite, ¿qué acciones se tomarían, se adoptarían o se adoptan ya precisamente para avanzar en la erradicación de la violencia contra la mujer cuando tenemos, por ejemplo, ya cifras en cuanto a femicidio tras este seguimiento, esta evaluación que se ha hecho ya a la aplicación del Código Orgánico Integral Penal? ¿Cómo avanzar? ¿Qué acciones ejecutar precisamente para erradicar este tipo de delito? Bueno, efectivamente son medidas integrales que se deben ir tomando. Una de ellas, por ejemplo, en la administración de justicia, necesitamos jueces, fiscales especializados, conscientes de los derechos de las mujeres, que realmente cumplan su labor desde la administración de justicia, desde la fiscalía también, con un enfoque de género, porque mal haríamos tener una justicia, por ejemplo, que maneje una ley totalmente progresista, sin embargo tengan una visión machista del tema. Ahí evidentemente la víctima se va a revictimizar y posiblemente queden los casos en impunidad. Por supuesto, la prevención está en una serie de medidas comunicacionales, educativas. Por esta razón es importante interactuar entre diferentes instituciones del Estado, no solamente públicas, sino también privadas. Ahí están los medios de comunicación. Cuán importante es la comunicación que se difunde y el material de comunicación e información que se difunde. Son los niños, son los jóvenes, son las mujeres, son los hombres, son todos los ciudadanos los que tienen acceso de una u otra manera a un medio de comunicación. Si a través de ese medio de comunicación se vuelven a repetir prácticas de violencia o discriminación contra las mujeres o sobre diferentes sectores ciudadanos, por supuesto que eso va a haber una réplica en la sociedad. Pero eso sigue ocurriendo cuando uno, por ejemplo, ve la oferta televisiva, más allá de que, claro, la ley de comunicación establece, por ejemplo, las franjas horarias, de 6 de la mañana a 18 horas, la franja familiar, que es la franja A, luego de 18 a 22 horas, que es la franja bajo la supervisión de personas adultas, y luego de las 22 horas, la franja adulta. Pero, digamos, también hay en el hogar familias enteras que después de las 6 de la tarde ven pues la oferta de varios canales de televisión y todavía se puede advertir aquello que usted señala, programas en donde hay revictimización de la mujer, agresiones contra la mujer, maltrato a la comunidad LGBTI, maltrato al afroecuatoriano, al indígena, al montubio, al cholo, etcétera. Sigue ocurriendo eso más allá de que la ley establece lo contrario. Bueno, yo creo por que mencionar un caso. Sí, y no le voy a negar, yo creo que han habido avances. Por supuesto, también ha dependido de los canales de televisión o de los medios. La prensa, por ejemplo, ya no puede publicar y ya no se ve, evidentemente, las primeras planas con imágenes de la mujer utilizadas exclusivamente como objeto. Lamentablemente, hay que decirlo así. Y claro, eso es un avance sustancial. Pero claro, esto es un proceso que dependerá también de la ciudadanía. Más bien, asambleísta. Sí, y también creo yo de defensa de los derechos. ¿Cuántas organizaciones, por ejemplo, de LGBTI han podido impulsar procesos de reivindicación y de exigencia de sus derechos a partir de la ley de comunicación? Eso es importantísimo. Lo importante es que la ciudadanía, que las mujeres en este caso, podamos empoderarnos de nuestros derechos y lo defendamos, lo denunciemos, no callemos frente a un tipo de violencia, ya sea física, sexual, psicológica. ¿Y usted cree que ese hay miedo que se ha denunciarlo? roto? Finalmente la mujer en el Ecuador está en el camino de romper ese miedo, de denunciar. Cuando uno, por ejemplo, revisa cifras como que de cada 10 mujeres, 6 reportan casos de agresión o de violencia física, algún tipo de violencia física, verbal, sexual, de cualquier índole. Sigue siendo una cifra alta que supera, estamos hablando del 60% de un universo de 10 mujeres en este caso. ¿La mujer está denunciando? ¿La mujer ecuatoriana se ha empoderado de estas herramientas y está denunciando? Yo creo que sí. Y esos datos que usted evidentemente los da a conocer son del 2010. Ahora en el presupuesto general del Estado aprobamos, digamos, el direccionamiento de una parte del presupuesto para realizar una nueva encuesta e identificar si la violencia se ha incrementado y además
además sí las denuncias se han incrementado, porque en la encuesta del 2010 que realizó el INEX sobre la violencia contra la mujer, el Azuay es una de las provincias que más altos índices tiene de denuncias. Pero claro, esto no necesariamente tiene que ver con que exista mayor violencia, sino que existe más bien mayor acceso y también existen mujeres que la denuncian, la violencia cualquiera sea la forma de violencia. Entonces es importante determinar estos estándares, estos indicadores que nos van a ir ubicando si las políticas de prevención, de erradicación, de sanción han sido las óptimas, porque de lo contrario hay que retomar el trabajo. Yo creo, y soy muy positiva en ese sentido, creo que las mujeres nos hemos empoderado y nos estamos empoderando día a día en nuestros derechos, los estamos exigiendo desde los espacios en los que nos encontremos, estemos en la política, en la cultura, en el deporte, en cualquier espacio. Las mujeres nos estamos empoderando de nuestros derechos y los estamos exigiendo. Claro, hay mecanismos, hay medidas, tenemos que informarnos. De nuestra parte, como Asamblea Nacional, también tenemos la obligación y el compromiso, pero además la responsabilidad de difundir las leyes que estamos aprobando en favor de las mujeres para que a su vez ellas puedan conocer los avances que hemos obtenido. Asambleísta, gracias por el tiempo. Qué gentil. Gracias a ustedes. Gracias. María Ángel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión Legislativa Permanente de Justicia y Estructura del Estado, haciendo una valoración sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo importante, pues, de esta conversación que hemos tenido con la asambleísta Muñoz y de este primer bloque de noticias vinculadas a esta jornada es que lo que se debate no se quede solamente en el papel, sino que se traslade a política pública y, por cierto, a la aplicación de las normas, de las herramientas legales que están en vigencia.